Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Rodrigo, Juliana, Roberto, Ignacio? Buenos días, profe. ¿Todo bien? Qué bien, Madaí. Somos 23 en este momento. Muy bien, continuemos. Em, si ustedes tuvieron el chance de ver el log del miércoles pasado, los introduje al comando logit propiamente para hacer una estimación bajo el modelo logit. Habíamos hecho un modelo de la variable coke, que es la dependiente, 1, 0. Primero, tomando en cuenta únicamente los precios, precio de Coca-Cola y precio de Pepsi-Cola. Y ahí aproveché de mostrarles algunos de los otros comandos dentro de Logit. Por ejemplo, el comando fitstat, que genera el R cuadrado de McKelvey y Savoyna, que nos había dado 15%, que es mejor que el pseudo R cuadrado que sale en la tabla, pero también el pseudo R cuadrado es una referencia, ¿no? Es el R cuadrado que sale en la corrida del modelo, corresponde al de McFadden, dentro de la lista de los diferentes R's cuadrados que uno puede mirar con el comando fitstat. Pero también me acuerdo que a varios de ustedes no les funcionaba este comando fitstat. Pero no se preocupen, porque en realidad el comando más interesante no es fitstat, sino este otro comando que era stat class, stat espacio class, y que nos daba la proporción de respuestas correctas que nuestro modelo genera. Y en el modelo que vimos, en la que solo teníamos los precios, nuestro modelo reproducía 66% de las respuestas. Reproducía correctamente 66% de las respuestas. Entonces fallaba más o menos un 33%. Entonces, esa era otra medida de R cuadrado mucho más interesante que ver el R cuadrado propiamente del modelo, de la salida del modelo. Ver la clasificación, la correcta clasificación, esa sería. Cuán bien nuestro modelo reproduce los datos. Y este modelo reproducía 66%. Luego los introduje al comando mfx, que es para ver el verdadero valor de los coeficientes estimados. Les había indicado que cuando uno escribe logit y estima el modelo, los coeficientes estimados no son los finales, sino que se los tiene que recalcular. Y ese recálculo lo hace Stata automáticamente con el comando mfx, pero siempre hay que apretar ese comando para ver los verdaderos coeficientes estimados. Entonces sí hicimos eso, y nos salía que, por ejemplo, cuando el precio de la Coca-Cola sube en $1, la probabilidad de comprar Coca-Cola baja en 0,42%. En 0,42%, menos de 1%, ¿no? En 0,42%. En cambio, cuando el precio de Pepsi-Cola aumentaba $1, más bien subía su probabilidad de venta en 0,64%. O sea que estamos hablando en ambos casos menos de 1%. Realmente es bien pequeño el efecto.
Para que el efecto sea grande, tendría el precio de Coca-Cola o el precio de Pepsi-Cola tendría que subir tal vez en un 10% y ahí se ve mucho más notoria la diferencia. Pero de todas maneras, el coeficiente ya nos da una pauta de cómo reaccionan los consumidores cuando sube el precio de Coca-Cola, disminuye su consumo, y sube el precio de Pepsi-Cola, más bien aumentan el consumo de Coca-Cola, perdón, de Coca-Cola, ¿no? Es porque la variable dependiente Coke, 1, 0, es 1 cuando es Coca-Cola y 0 cuando es Pepsi-Cola. Entonces, siempre estamos midiendo la probabilidad de comprar Coca-Cola. Así que cuando sube el precio de Coca-Cola, baja su consumo en 0,42%. Y cuando sube el precio de Pepsi-Cola, que es un sustituto, aumenta el consumo de Coca-Cola en 0,64%. Esa es la interpretación exacta. También inmediatamente vi que había estimado el modelo Logit, no solo con los precios de Pepsi-Cola y Coca-Cola, sino también con las variables display Coke y display Pepsi, si ambos están siendo mostrados, si están siendo exhibidos en el lugar de compra. Y que son también variables 1, 0. 1 si efectivamente están siendo exhibidos, 0 no. Y en el caso de display Pepsi, si Pepsi está siendo exhibida, 1 y 0 no. Ese modelo también lo vimos, lo estimamos, y es ahí básicamente donde creo que nos habíamos quedado, sí, porque estimamos ese modelo y lo único que vimos fue su correcta clasificación, a qué porcentaje llegaba, y llegaba a 67.11% de correcta clasificación. Está bastante bien, no está tan mal el modelo. Entonces, volvamos a ese último modelo que estábamos estimando. En este momento voy a compartir con ustedes mi pantalla. En este momento somos 35 en la clase. Si abren el archivo, aquí está, he abierto el archivo. Y voy a reestimar el último modelo que habíamos estimado en la anterior clase, en el que tenía Logit, la dependiente es Coke 1, 0. Las explicativas simplemente precio Coca-Cola, precio del sustituto, que es Pepsi-Cola. Display Coca-Cola y display del sustituto, que es Pepsi-Cola. Y esas son todas las variables que tenemos de todas maneras. Enter. Y ahí está el modelo, que es un modelo que encuentra la solución óptima mediante un proceso iterativo de prueba y error, hasta encontrar la solución óptima. Siempre busca un óptimo. Y en 4 iteraciones, en realidad 3 iteraciones, encuentra la solución muy rápido. El pseudo R cuadrado, que es el R cuadrado de McFadden, es 10%, 10.13. Las variables son todas estadísticamente significativas porque tienen sus probabilidades menor a 5% o lo que es lo mismo, sus zetas mayor a 1,96. Entonces todas las variables son significativas, todas se quedan en el modelo. Y lo único que habíamos hecho después de esto fue ver la clasificación, la correcta clasificación con el comando stat class. Y nos salía, aquí está, 67%. Nuestro modelo con esas 4 variables reproduce correctamente 67% de la probabilidad que se compre Coca-Cola o Pepsi-Cola. Que no está nada mal. Mejor un poquito, ¿no? Comparado con el 66% que reproducía correctamente cuando solo incluíamos 2 variables, las variables precios. Al incluir 2 variables adicionales, las de exhibir Coca-Cola y Pepsi-Cola, mejora, pero muy poquito, ¿no? Muy, muy poquito.
De todas maneras, las nuevas variables salen todas significativas. Hasta aquí ya habíamos visto, no había ningún problema. Lo que es este tema de ver la correcta clasificación es parte de los diagnósticos, es parte de los diagnósticos, ¿no? Entonces voy a poner aquí como de costumbre, ¿no? Aquí como de costumbre, debemos realizar los diagnósticos de la regresión, en este caso de la regresión logit, para evaluar su calidad, ¿no? Diagnósticos del logit, nomás pondré aquí, para evaluar la calidad de la regresión. Ahora sí. ¿Cuáles son los temas que siempre vemos en cuanto a diagnósticos? Primero, vamos a ver si los residuos, les voy a poner uno, residuos aproximadamente normal, esa sería una. Otra va a ser, tenemos que ver el BIF. El BIF si es que los residuos tienen varianza constante, ¿se acuerdan? BIF para ver si los residuos tienen varianza aproximadamente constante también. Es otro tema que siempre vemos. El tercer tema que vemos es G-test. Y G-test sirve, yo me he equivocado aquí, BIF no es para ver si los residuos tienen varianza constante. Eso es G-test. Aquí, G-test es el anterior. G-test para ver si los residuos tienen varianza aproximadamente constante. Ahora sí voy a poner BIF. BIF para ver si existe alta correlación entre las explicativas o entre las dependientes, perdón, las independientes, entre las independientes. Será otro. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Creo que eso es todo, ¿no? Bueno, si es que no pasar el test de normalidad, entonces ahí tendríamos que ver por qué. Y si es observación extrema, entonces podríamos hacer Cook-D. Pero eso sí es que no pasa el test de normalidad. Aquí voy a poner SK-test para ver si los residuos tienen distribución aproximadamente normal. Bueno, estos son los diagnósticos que debemos hacer. Así que veamos inmediatamente. Algo que sí les puedo adelantar es que de todos estos tests, los únicos que funcionan con Logit son el SK-test. Solo el SK-test funciona con Logit. El G-test y BIF no funcionan con Logit. Entonces, esos dos tests los vamos a ejecutar realizando una regresión lineal normal, como siempre hemos hecho. Solo para hacer el test, solo para hacer los diagnósticos. ¿De acuerdo? Entonces, veamos primero los residuos. Entonces, para los residuos, simplemente predict res, resid, y ¿qué ha pasado? Res ya había tenido. A ver, borrar el res anterior.
Ok, ahora sí. Perfecto, entonces ahora hago el skTest de la variable res y no pasa el test con el comando skTest. Entonces, lo que nos queda por ver es ver el tamaño del sesgo y la kurtosis para ver si está dentro de los rangos aceptables. ¿Se acuerdan? Entonces para eso hago sum de la variable res en detail. Y tenemos un sesgo de 0.37, una kurtosis de 2.62, que están perfectamente bien dentro de los rangos de sesgo y los rangos de kurtosis. Entonces, con esto es suficiente para concluir que tenemos residuos aproximadamente normal. Como hemos pasado el test de normalidad, gracias a que estamos en los rangos aceptables, entonces no tenemos que preocuparnos por el tema de observaciones extremas. No tenemos que hacer Cooks-D. Ahora, para los otros tests, voy a reestimar la regresión. Es lo que les decía. Voy a escribir regress. Voy a utilizar el comando regress de la variable coq. ¿Dónde están las variables? Regress de la variable coq con el precio de coq, precio de su sustituto, display coq y display del sustituto. Entonces, estoy haciendo una estimación totalmente lineal, a diferencia del logit, que es no lineal. ¿Se acuerdan? El logit me da un resultado que siempre va a ser entre 0 y 1. En cambio, aquí estoy estimando una regresión lineal que me puede dar valores mayores a 1 y menores a 0. ¿Pero por qué lo estoy haciendo? Solamente con el objetivo de utilizar los comandos BIF y gtest. Solo por ese motivo, por el motivo de diagnóstico. Ok, enter, aquí está la regresión. Y es interesante que estos coeficientes habían sido también todos significativos en una regresión lineal. Y estos coeficientes sí los podemos interpretar directamente. Pero ya les había dicho, bueno, escribiré aquí. Estimamos una regresión lineal, con el único objetivo de ejecutar diagnósticos. Y entre paréntesis voy a poner aquí, porque estos no funcionan con Logit. O en realidad, la verdad es que no es solo que no funciona con Logit, sino que tendrían que hacerse otros comandos diferentes para Logit. Eso es. Entonces no se han desarrollado los comandos correspondientes para hacer lo mismo para Logit. Ok. Ahora sí podemos ver el BIF. Y estamos muy bien. No hay una correlación alta entre las independientes. Y el comando gtest, 52% de probabilidad, con lo cual no podemos rechazar que la varianza de los residuos es constante. Así que estamos muy bien. Nuestro modelo Logit, como lo habíamos estimado originalmente, pasa todas las pruebas. Así que podemos pasar a la etapa de interpretación realmente. Así que voy a volver a reestimar el Logit. Vuelvo al Logit y lo vuelvo a reestimar. Aquí está. Y de hecho voy a escribir también eso. Voy a escribir, vuelvo a reestimar el Logit para fines
de interpretación del modelo. Solo por eso lo he vuelto a reestimar. Entonces, luego del logit, podemos utilizar stat_class para ver la correcta clasificación, que es una especie de R cuadrado. En realidad es mejor que un R cuadrado. Y también podemos ver si los residuos tienen una distribución aproximadamente normal. Eso podemos ver después de estimar logit. Pero para ver BIF, que es alta correlación entre las dependientes, o para ver si los residuos tienen varianza constante, solo para esos dos es que necesitamos estimar el modelo con el comando de regresión lineal normal. Verificamos BIF y GTest, pasamos, entonces estamos todo bien, tenemos una regresión de buena calidad, así que por esa razón vuelvo a estimar el logit ya para fines de interpretación. Ahora, interpretación significa mirar a los coeficientes, pero como ya les había explicado antes, también es que como logit es un modelo no lineal, es que estos coeficientes hay que recalcularlos. Y eso se recalcula con el comando mfx, que significa marginal effects, es decir, sacar las derivadas. Lo que hace Stata, obtiene las derivadas de cada una de estas variables, de la dependiente respecto a cada una de estas variables independientes. Y como es una regresión no lineal, entonces los coeficientes son más complicados de calcular, pero Stata lo hace con mfx. Aquí está mfx y este sería el resultado. Ahora sí podemos interpretar los coeficientes después del comando mfx. Y voy a escribir una interpretación para cada uno. Por ejemplo, precio de Coca-Cola. Si el precio de Coca-Cola sube $1, entonces la probabilidad de elegir Coca-Cola baja en 0.25%. Baja en 0.25%. ¿De acuerdo? Esa sería la interpretación. Que tiene sentido, si es más cara la Coca-Cola, entonces va a bajar un poco su consumo. ¿Profe? Sí, adelante. Una pregunta. La última clase hemos puesto que si subía 1%, bajaba el 0.25%. Entonces, ¿es si sube 1% o si sube $1? Tienes toda la razón. Entonces, ¿Cuál de los dos? es lo que escribí la anterior semana no está correcto, porque lo que he escrito ahora es lo correcto. ¿Por qué? Porque el precio de la Coca-Cola, la variable precio, está medida en dólares. A ver, vamos a ver la definición de variables que tengo aquí, el texto. Aquí está, precio Coca-Cola, precio de una botella de 2 litros de Coca-Cola clásica. El precio. O sea, el precio está en dólares. No es una variable que le hemos transformado a logaritmos, por ejemplo. Si la variable precio lo hubiéramos transformado a logaritmos, en ese caso sí tendría una interpretación de porcentaje. Entonces, qué excelente que has preguntado. Eso así se aclara este tema. Ay, perdón. Se queda apretado aquí. Sí, correcto. Entonces, voy a escribir esto acá. Si hubiéramos
si hubiéramos transformado la variable PR Coke a logaritmos, entonces sí podíamos interpretar un incremento porcentual en términos porcentuales. Podemos interpretar, aquí voy a poner log de precio Coke, log de precio Coke. Sí podíamos interpretar la variación aquí, la variación de log de precio Coke en porcentaje. Entonces, muy buena observación la que haces. Como no hemos transformado ninguna de las variables independientes a logaritmos, entonces vamos a utilizar su propia unidad de medida para fines de interpretación. Entonces eso también pondré aquí. Cuando no se utiliza, cuando no se transforma a logs una dependiente, entonces sus variaciones deben interpretarse en su propia unidad de medida. En este caso, el precio de la Coca-Cola está en dinero, está en dólares. Entonces, por esa razón decía, si el precio de la Coca-Cola subiera $1, la probabilidad bajaría en 0,25%. En cambio, si hubiera tenido el logaritmo del precio del dólar, entonces hubiera dicho, si el logaritmo del precio del dólar sube en 1%, o simplemente decir, si el precio sube en 1%, entonces la probabilidad baja en 0,25%. Pero en este caso, el precio de Coca-Cola no ha sido transformado a logaritmos. Tampoco el precio de Pepsi-Cola, tampoco display Coca-Cola, tampoco display Pepsi-Cola. Ninguna de las independientes está en logaritmos. Entonces, ninguna podemos interpretar en términos porcentuales. Ahora voy a escribir la interpretación de la segunda. ¿Dónde está? Esto. Si el precio de Pepsi-Cola, aquí, si el precio de Pepsi-Cola sube $1, entonces la probabilidad de elegir Coca-Cola sube, aquí, sube en 0,53%. Esa sería la interpretación en cuanto a variaciones de precios de Coca-Cola y de su competencia o de su sustituto. Lo cual tiene sentido el tipo de resultado que nos ha salido. Ahora, ¿cómo interpretamos las otras? Voy a escribir aquí. Tanto display Coke como display Pepsi son variables 1, 0. 1 es que si están siendo exhibidas y 0 no están siendo exhibidas. Entonces, en este caso tampoco hay una unidad de medida. No podemos interpretar la variación como en porcentaje y tampoco podemos interpretar la variación en su propia unidad de medida porque no tiene una unidad de medida. Es una variable 1, 0 que simplemente significa fue expuesta o no fue expuesta, exhibida o no exhibida, nada más. Entonces lo que voy a poner es si Coca-Cola fue exhibida,
o es exhibida, mejor dicho, si Coca-Cola es exhibida, entonces eso significaría display Coke igual a 1, porque 1 es exhibida, ¿no? Si Coca-Cola es exhibida, entonces, ¿dónde está? Aquí está. La probabilidad de elegir Coca-Cola, la probabilidad de elegir Coca-Cola sube en 0,16%. Esa sería la interpretación exacta. Sube en 0,16%, lo cual tiene sentido. Si Coca-Cola es expuesta, es exhibida, mejoramos la probabilidad que se pueda vender, ¿no? De que la gente pueda elegir Coca-Cola. Hagamos lo mismo para Pepsi-Cola. Aquí si Pepsi-Cola es exhibida, entonces la probabilidad de elegir Coca-Cola baja en 0,128%. Esa sería la interpretación del último coeficiente. Exactamente como lo he escrito. La dependiente la podemos interpretar en forma porcentual porque son probabilidades, son números que van de 0 a 1, ahí no nos estamos equivocando. Pero la variable independiente, su variación, sí tenemos que tener cuidado cómo interpretamos, ¿no?, la variación de la independiente. En algunos casos vamos a interpretar como sí o no, o en otros casos vamos a interpretar como variación de su unidad de medida. Y si fue transformada alguna independiente a logaritmos, entonces sí, su variación la podemos interpretar en porcentaje. Bien, entonces hasta aquí los resultados nos salen como yo esperaría que nos salga, ¿no? Como, en este tipo de modelos del mercado, el comportamiento del mercado, nos está saliendo como yo esperaría que salga, que el sustituto ayuda, como hay competencia con Pepsi-Cola, lo que haga Pepsi-Cola puede perjudicar a las ventas de Coca-Cola y viceversa, ¿no? Otra forma de ver lo mismo es utilizando el comando PR_value, que es mucho más interesante, ¿no? Y voy a poner aquí mucho más interesante es realizar experimentos controlados con el comando PR_value. Y esto sí que es lo que deberíamos hacer. Desde un principio, de eso se trata este curso, ¿no? De eso se trata toda esta materia. El primer día de clases nos introduje al concepto, a la idea de qué es un experimento aleatorio. Y ahora estamos en condiciones de hacer otra vez un experimento aleatorio en el contexto o en el marco de los modelos Logit. Si ustedes simplemente escriben PR_value y nada más, PR_value y nada más, ya les da un primer resultado. Les dice, espero que les haya salido lo mismo, la probabilidad de comprar Coca-Cola, porque probabilidad Y es igual a 1, se refiere a la dependiente, ¿no? Cuando la dependiente toma el valor de 1, la probabilidad de comprar Coca-Cola es de 44%. En cambio, la probabilidad de comprar Pepsi-Cola es de 55%. ¿Cuándo? Cuando el precio de Coca-Cola está en $1.19, que es el precio promedio de Coca-Cola, porque la Coca-Cola puede ser menos de 1.19 y puede ser más de 1.19. Ya habíamos visto antes todo el rango en el que puede variar. Así que
cuando toma su valor promedio de 1.19. Cuando Pepsi Cola toma el valor promedio de 1.20. Cuando la Pepsi Display, como son variables 1, 0, entonces también lo podemos interpretar en porcentaje. Cuando en promedio Coca-Cola es exhibida 0.37%, 37% del tiempo, ¿no? Y Pepsi Cola acá, cuando Pepsi Cola es expuesta 0.36% del tiempo, o 36% del tiempo. Ambas son poco expuestas, ¿no? Pero podemos jugar con estos detalles. Por ejemplo, hagamos experimentos aleatorios. ¿Qué pasa? A ver, ¿cuánto tendríamos que bajar? Aquí pondré, ¿cuánto tendríamos? Y creo que eso dice, lo que estoy queriendo hacer, creo que eso ya dice el caso. A ver, voy a volver al caso un momento. Hemos hecho A, hemos hecho B, hemos hecho C, acabamos de hacer C, hemos interpretado el logit, luego de la transformación a MFX. Perfecto, ahora vamos a D. D dice, ¿cuál es la probabilidad de que el consumidor elija Coca-Cola para el valor promedio de las variables? 44%, acabamos de ver eso con el comando peer-value. La respuesta es 44%. ¿En cuánto tendría que aumentar la exposición de Coca-Cola para que la elección por lo menos sea indiferente entre los dos? ¿Ya? ¿En cuánto tendría que bajar el precio de Coca-Cola para que la elección sea por lo menos diferente entre Pepsi Cola y Coca-Cola? ¿Qué combinación de exposición y precio podría lograr el mismo resultado? A ver, hagamos esos experimentos. Vuelvo acá. Voy a hacer el primero. ¿Cuánto tendría que bajar el precio de Coca-Cola para por lo menos llegar al 55%, ¿no? En este momento la probabilidad de que los consumidores elijan Coca-Cola es 44%. Y si hoy soy el encargado de marketing de la empresa Coca-Cola, yo lo que quiero es que aumente la probabilidad que compren Coca-Cola. De 0.44%, quiero que aumenten por lo menos hasta 0.55%. Para igualar a Pepsi, ¿no? Por lo menos para igualar a Pepsi. ¿Cuánto tendría que bajar el precio para que suba de 0.44 a 0.55? Eso es ese es el experimento que quiero hacer. ¿Cuánto tendría que bajar el precio de Coke para por lo menos igualar en probabilidad, igualar a Pepsi, ¿no? A Pepsi en probabilidad de venta? Eso. Así que para eso voy a escribir peer-value, X, y price of Coke, voy a bajarle el precio. En vez de que sea el precio promedio de 1.19, le voy a bajar a 1.10. O sea, le estaría bajando 9 centavos, ¿no? El precio de Coca-Cola entonces quiero que sea 1.10. Y el resto de las variables, rest, que se queden en su valor promedio. Min, que se queden en su valor promedio. Entonces, esa es otra forma de decirlo mismo. En vez de que yo escriba dentro del paréntesis Pepsi igual a tantos, display igual a tantos, display Pepsi igual a tantos, simplemente cierro el paréntesis y aparte escribo rest, aquí creo que es rest con la T, en sus valores promedio. El resto de las variables en sus valores promedio. A ver si funciona esto. Sí, funciona bien. Entonces, miren ustedes,
solo ha bajado, ¿no? El precio de Coca-Cola, que su valor promedio era 1.19, ahora es 1.1, 1.10. Y Pepsi-Cola, Display Coke, Display Pepsi, tienen los mismos valores promedios que tenían antes. Entonces estoy manteniendo constante todas las demás variables y la única que estoy cambiando es la variable precio Coca-Cola. Eso es experimento controlado. Estoy haciendo un experimento controlado. La característica fundamental de un experimento controlado es que solo varía una variable y mantengo las demás constantes. Perfecto. A ver, ¿cuál ha sido el resultado? Bajar el precio de Coca-Cola de 1.19 a 1.10 ha mejorado la probabilidad de venta a 0.46. 0.46, pero estoy todavía lejos de la probabilidad de venta que tiene Pepsi-Cola, ¿no? Como yo he aumentado, bueno, digo yo Coca-Cola, ¿no? Como yo Coca-Cola he aumentado mi probabilidad de venta de 0.44, antes era, ¿dónde está? Antes era 0.44, ahora he subido a 0.46. Entonces le he quitado mercado a Pepsi-Cola. Pepsi-Cola antes tenía 55, 75, ¿no? 0.55 y ahora ha bajado a 0.53. Porque siempre la suma de los dos tiene que dar 1. La suma de los dos tiene que dar 1. Entonces, el mercado en un principio estaba dividido entre 44% Coca-Cola, 55% Pepsi-Cola. Como yo he bajado mi precio y yo Coca-Cola, he mejorado mi porción de mercado a 46% y le he quitado a Pepsi-Cola, que ahora ha bajado de 0.55, ha bajado a 0.53. Pero no es suficiente para mí. Yo quiero igualar a Pepsi-Cola, tener por lo menos las mismas ventas que tiene, la misma probabilidad de ventas que tiene Pepsi-Cola. A ver cuánto más tengo que bajar, porque esa es la pregunta del inciso D. Entonces, bueno, es volver a escribir peer value. Bueno, en realidad voy a hacer clic en el último comando directamente. Aquí está, peer value. En vez de 1.10, voy a bajar a 1.08. 1.08, estoy bajando ya bastante, ¿no? A 1.08, a ver qué pasa. He vuelto a quitarle mercado a Pepsi-Cola. Ahora ya tengo 47% del mercado. Pero Pepsi sigue teniendo más, tiene 52.9. Así que voy a seguir bajando mi precio. Hago clic en el último comando y voy a bajar, voy a hacer una bajada radical. Voy a bajar a 1. Estoy poniendo 1.0. En vez de ser 1.19 como era el precio por medio original, ahora está en 1. Le estoy bajando 19 centavos. Eso ya es significativo. A ver cómo reacciona la gente, los clientes. Wow, ya estoy casi igualándole a Pepsi, ¿no? La probabilidad de que compren Coca-Cola ahora es 49%. En cambio, Pepsi-Cola 50%. Estamos casi igual. Si quisiera ser realmente igual, tendría que bajar un poquito más el precio, ¿no? Voy a bajar de $1. De $1 voy a bajar a 0.009, sería muy bajo. 0.09, o sea que sería 90 centavos de dólar, ¿no? 0.9 sería 90 centavos de dólares. Esta es una bajada significativa. Enter. Ajá. Con esto le he quitado el mercado a Pepsi-Cola. Bueno, no es que le he quitado, pero le he ido quitando una porción del mercado porque antes estaba yo con 44% del mercado, ahora ya tengo 51% del mercado. Yo tengo la mayoría. Yo soy el rey y Pepsi-Cola es el segundo. Yo soy primero en el mercado, Coca-Cola es segundo en el mercado. Pero lo que no puedo hacer es eliminar a Coca-Cola completamente, porque imagínense en cuánto tendría que bajar el precio para relegarla a Pepsi-Cola a un porcentaje muy pequeño
tendría que prácticamente regalar Coca-Colas para quitarle el mercado a Pepsi-Cola. O sea, lo máximo que puedo hacer es jugar de esta manera. Y de hecho he bajado hasta 0,9, ¿no? Hasta 90 centavos por dólar. Con lo cual tengo que ver si sigo vendiendo mi Coca-Cola a 90 centavos, voy a cubrir todos mis costos, ¿no? Ese análisis no lo podemos ver acá. Si cubro o no cubro mis costos al vender Coca-Cola a 90 centavos. Eso no puedo ver. Lo único que puedo ver acá es que si logro quitarle mercado a Pepsi-Cola o no. Eso voy a escribir en el texto, bajando el precio. Aquí pondré PRCOG, es la variable exacta. Bajando PRCOG de 1.19 hasta 0.90. Entre paréntesis voy a escribir 90 centavos de dólar. Si bajo hasta 90 centavos de dólar, entonces logro posicionarme con 51.62% del mercado. Y relego a Pepsi al 48.38% del mercado. Sí, es la competencia, es muy dura la competencia. Ahora, aquí dos observaciones para este resultado. Dos observaciones sobre este resultado. Uno es, pondré I más bien. Primero es si vendiendo, aquí, si vendiendo a 90 centavos, la botella de 2 litros, logro cubrir mis costos de producción y distribución también. Tengo que cubrir ambas cosas, no solamente producir, porque mi planta de repente está en otro lugar, ¿no? En otro estado, y produzco Coca-Cola en una planta y tengo que trasladarla hasta el punto de venta, y ese es todo un costo adicional. O sea que con esos 90 centavos tengo que lograr cubrir los costos de producción y distribución. Además, si la Coca-Cola está siendo exhibida en un supermercado, tengo que pagar al supermercado los servicios de exhibición de Coca-Cola, ¿no? Todo eso es parte de los costos de distribución. Este tema de que si con 90 centavos logro cubrir mis costos de producción y distribución, no lo puedo responder con este modelo. Es algo que no puedo responder con este modelo. Entonces, lo que tengo que hacer, si yo estoy encargado del departamento de marketing, tengo que comunicarme con el departamento de producción e indicarles si es factible, si es financieramente factible vender 2 botellas de 2 litros de Coca-Cola a 90 centavos, si es financieramente factible. Si ellos me dicen no,
porque perdemos toda nuestra utilidad, digamos. Entonces, esta no es una buena estrategia. Lo segundo, la segunda observación, porque ahí he puesto dos observaciones, ¿no? La segunda observación es que estoy suponiendo que Pepsi no hará nada. O sea que se va a dejar quitar el mercado sin hacer nada al respecto. Que yo estoy viendo, está viendo que Coca-Cola está bajando su precio de 1.19 a 1.10 a 1 y después a 0.9, ¿no es cierto? PepsiCo está viendo cómo Coca-Cola está bajando su precio y no están haciendo nada al respecto, están dejando que ocurra. Lo cual es un supuesto muy fuerte, porque el momento que PepsiCo ve que Coca-Cola está bajando su precio, entonces saben que van a tener que bajar su precio también para competir y para no perder ventas, ¿no? Especialmente porción de mercado. Ellos ya tenían una porción de mercado mayor de 55%, ¿se acuerdan? Aquí voy a poner lo cual es un supuesto muy fuerte. Con eso lo que les estoy diciendo es que lo más probable es que Pepsi-Cola sí reacciona y también baje sus precios. Bueno, este es un experimento. Para quitarle entonces mercado a Pepsi, tendría que bajar de 1.19 a 90 centavos. Segundo experimento controlado, es si puedo lograr lo mismo trabajando más bien en aumentar la probabilidad de que Coca-Cola sea exhibida en los estantes de los supermercados. En este momento, la probabilidad de que sea exhibida es apenas de 37.8%. Me parece muy bajo eso. Yo creo que Coca-Cola realmente se debería esforzar en aumentar la probabilidad de que sea expuesta en los estantes, aumentar la exposición de Coca-Cola. Bien, entonces jugaré más bien con esa otra variable, ¿no? Voy a escribir PR value. Antes de hacer eso, quisiera preguntar si me han seguido el argumento. Estoy aquí en la plenaria de regreso. ¿Qué les ha parecido ese experimento? ¿Qué dice? Josué dice, profe, no somos 35. Sigue contándose a usted y a Jorge. Cierto, 33. Hay que restar 2, cierto. En este momento es 38 menos 2, 36. 36 sobre 50. Eso es. Bien, entonces les pregunto a ustedes si me han seguido el argumento, ¿qué les ha parecido? He hecho un poco de estrategia de precio, ¿no? Tengo un modelo que me ayude a entender el mercado y he jugado para ver si puedo quitarle mercado a Pepsi-Cola. Mi modelo está limpio, ¿no es cierto? Mi modelo está limpio. He estimado un modelo que tiene todas las variables que dispongo. Quisiera tener más variables, pero no dispongo de más. Esas son las que dispongo. He estimado un modelo, pasa todas las pruebas de los diagnósticos, pasa todos los diagnósticos, es un modelo de buena calidad, me reproduce la realidad en un 67%. Quisiera un porcentaje mayor, pero eso es lo que mi modelo logra hacer, 67%. Y ahora estoy tratando de cambiar esa realidad, ¿no? Estoy tratando de cambiar esa realidad, por lo menos a manera de experimento aleatorio, ¿no? a manera de experimento controlado, a eso me refiero. Bien, entonces voy a continuar. Ahora voy a jugar PR value con más bien otra variable, la variable display coke. Vamos a la variable disp coke
En este momento, el promedio está en 0,378. Yo quiero que la exposición aumente por lo menos un 40%. 40% de exposición. Entonces voy a aumentar a 0,40. Y en función a este resultado voy a ver si necesito aumentar más o no, ¿no? Depende del resultado. Espacio y voy a escribir rest, el resto de las variables, que se quede en su valor promedio. Rest en su valor promedio, min. Enter. Entonces pueden ver ustedes que la única variable que estoy cambiando es display cog. Las otras variables se quedan fijas, constantes en sus valores promedio. O sea, no estoy compitiendo en precio. Ahora estoy compitiendo en exhibición. Al aumentar a 0,40, la probabilidad que alguien compre Coca-Cola está en 0,4459. Creo que no ha cambiado nada. A ver, ¿cuál era el valor original cuando todas las variables estaban en su valor promedio? Voy a buscar más arriba. Aquí está. Cuando todas las variables estaban en su valor promedio, la probabilidad que se compre Coca-Cola era 0,4425. 0,4425. Y ahora está en 0,4459. Aumenta una miseria. O sea, realmente en decimales apenas, ¿no? Pues, ¿cuánto más tendría que aumentar la exposición? Porque al final de cuentas, aumentar la exposición de Coca-Cola le cuesta a la empresa, ¿no? Tiene que pagar a los supermercados para que expongan Coca-Cola por todas partes en su supermercado. A ver, sigamos aumentando, digamos, a 50%. 50% de exposición. A ver si esto cambia en algo el resultado. Ya, algo ha mejorado. Esta vez sí ha mejorado algo, 46%. Entonces, la probabilidad de que la gente elija Coca-Cola aumenta de 0,44 a 0,46, ¿no? O 46%. Y se requiere 50% de exposición. Sigamos aumentando. Vamos a 60%. 60% de exposición. Ya estamos en 47%. Y Pepsi-Cola ha bajado de 55 a 52%. O sea, le estamos quitando porción de mercado a Pepsi-Cola con solo aumentar la exposición de Coca-Cola en los supermercados. Estamos siendo más agresivos, mucho más agresivos en mostrar Coca-Cola. Apenas entra el cliente al supermercado y ya ve Coca-Cola por un letrero de Coca-Cola, ¿no? A ver, aumentemos a 70%. Ya estamos en 0,49. Casi hemos logrado igualar a Pepsi. Aumentaremos un poquitito más a 0,75. A ver si con eso logramos igualarlo o pasarlo un poco. Con 0,75 de exposición ya logramos igualarlo e inclusive pasarlo por un poco. Excelente, excelente. Entonces voy a bajar eso, voy a anotar el texto. Esta vez voy a anotar subiendo, en vez de bajando aquí, subiendo la probabilidad, subiendo la probabilidad de que Coca-Cola sea expuesta hasta en 75%. Probabilidad de que sea expuesta en los supermercados hasta 75% de exposición. Entonces logro posicionar a Coca-Cola
con 50.35. Si aumento la probabilidad que la gente compre Coca-Cola, 50%. Bueno, 50% de todas maneras es solo eso, 50%. Es exactamente agarrar una moneda, cara cruz tiene 50% de salir, ¿no? Es agarrar una moneda, es como si el cliente entrara, se para frente a Pepsi Cola y se para frente a Coca-Cola y dice cara cruz. Si sale cara, compro Coca-Cola, si sale cruz, compro Pepsi Cola. Entonces lanza su moneda, cae cara, entonces compro Coca-Cola. Eso es todo lo que he hecho. He aumentado la probabilidad de que por lo menos la gente elija con la misma probabilidad Coca-Cola que Pepsi-Cola. Eso es todo lo que he hecho. Pero esa probabilidad es exactamente lanzar una moneda al aire. Es depende mucho de la suerte, ¿no? Depende mucho de la suerte. No es una venta muy segura, depende prácticamente de la suerte. Ok. Logro entonces posicionarme con 50% del mercado. Y relego a Pepsi aquí está, 49.65% del mercado. Ahí está. Ahora, las mismas dos observaciones que antes. Voy a volver a anotar eso. Dos observaciones sobre este resultado. Uno, si aumentando la exposición a 50% de botellas de 2 litros de Coca-Cola, logro cubrir mis costos de distribución, sería en este caso, ¿no? Los costos de marketing y distribución. Y bueno, para costos de distribución y marketing. ¿Ya que se justifica? Si mis costos de marketing, de mi departamento de marketing y distribución es 100 y ahora para aumentar la exposición a 75% me cuesta 150, entonces estoy a pérdida, ¿no? Entonces, eso es algo que tengo que hablar con la gente de finanzas, el departamento de finanzas. Si podemos aumentar la exposición de Coca-Cola por lo menos al 75%, para que por lo menos la gente elija con la misma igualdad, lanzar una moneda al aire, elegir Coca-Cola o Pepsi-Cola. ¿Dónde está? Y la segunda observación es que estoy suponiendo que Pepsi no va a hacer nada, lo cual otra vez es un supuesto fuerte. Que Pepsi Cola se va a quedar tranquilo con su 36% de exposición que tiene en este momento y va a dejar que Coca-Cola tenga 75% de exposición y no va a hacer nada, no va a reaccionar, lo cual es un supuesto fuerte. Lo más probable es que Pepsi Cola también reaccione y aumente su exposición. De lo contrario, claro, pierde una porción de mercado, ¿no? Por lo menos para defender su porción de mercado, va a aumentar también su exposición. O tal vez Pepsi Cola diga, bueno, si Coca-Cola quiere aumentar su exposición hasta 75%, buena suerte porque no van a poder cubrir sus costos. Yo me quedo con mi 36%, porque ellos conocen bien los costos. Otra cosa interesante que podría hacer es más bien hacer una combinación de precio y exposición. Por ejemplo, year value X. Quiero un precio aquí voy a poner R price.
precio de Coca-Cola que sea 1.0, $1. Y quiero que la exposición de Coca-Cola sea de 50%, 0.50. Cierro paréntesis, rest min. Resto en sus promedios. En otras palabras, Pepsi Cola no hace nada, ¿no? Yo hago dos movidas. Bajo el precio de Coca-Cola de 1.19 a 1 y subo la exposición de Coca-Cola de 0.44, no, era 0.37 a 0.50. Enter. Ajá, muy interesante. Con esa combinación logro este resultado. Muy interesante. Muy interesante. Entonces, subiendo, no, más bien bajando, ¿no? Bajando el precio a $1. Subiendo la exposición 50%. Entonces logro 51% del mercado, ¿no? 51% del mercado. O lo que es lo mismo, que tenga 51% de probabilidad que la gente elija Coca-Cola en vez de Pepsi-Cola, que es lanzar una moneda al aire de todas maneras, sigue siendo la suerte. No es realmente algo seguro. Pero por lo menos he mejorado. Antes estaba en 0.44, que era peor. Ahora estoy en 0.51. Y tal vez esta combinación sea también más digerible para los del Departamento de Finanzas. $1 tal vez no sea tan grave y aumentar la exposición de 37 a 0.50 tal vez no sea tan grave, ¿no? Sea más factible. Entonces, tal vez hay que buscar la combinación óptima entre precio y exposición que sea aceptable por el Departamento de Finanzas. Y ir a la guerra, ¿no? Ir a la guerra. Desear que Pepsi-Cola no haga nada, no reaccione. Lo más probable es que eventualmente va a reaccionar. Después de un mes, posiblemente se va a dar cuenta de que está perdiendo porción de mercado, va a reaccionar y ellos también van a jugar con precio y exposición. Y nuestra lucha va a continuar, ¿no? Estamos en permanente lucha con Pepsi-Cola. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces aquí vuelvo a la plenaria. ¿Lograron ustedes hacer el mismo juego? Bajando precio, aumentando la exposición. Entonces, estoy utilizando experimento controlado para simular diferentes situaciones y ver cuál es la situación que más me conviene. Comentarios, por favor, preguntas. ¿Qué otras ideas se les ocurre a ustedes? ¿Qué otras cosas podría hacer Coca-Cola para mejorar su participación en el mercado? Adelante, por favor. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Ha estado todo muy claro? ¿Muy facilito? A ver, alguna pregunta al azar. Abigail, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Has logrado reproducir lo que yo estaba haciendo en pantalla? Abigail.
¿Qué tal tú, Alejandro? ¿Quién más podría hacer algún comentario? Digamos, Joana. Bueno, Carla dice todo claro, profe. Alejandro dice todo claro. Ok. Bueno, hay algo más que podemos hacer que podría ser interesante ver y es ver los gráficos, ver el mismo tema en términos de gráficos. Madai también dice todo bien. Muy bien. ¿A qué me refiero con el tema de los gráficos? Podría generar variables que representen al modelo y ver su comportamiento gráfico simplemente. Entonces voy a volver aquí al modelo estimado. Aquí está el modelo estimado. En realidad tendría que venir a ver este. Este es en realidad el modelo estimado. ¿Y qué hago? Ok, tendría que generar estas probabilidades. Ya, voy a escribir lo siguiente. Generate la variable que se llame P de Coke, es decir, probabilidad de que elija Coke. Probabilidad de Coke será igual a la constante que está ahí escrita, es menos 1.659, 0.89, esa es la constante, más, a ver un momento, déjenme pensar en esto. Porque el Logit es un modelo no lineal, ¿no es cierto? Ya. Simplemente le llamaré Z, porque la probabilidad de Coca-Cola la voy a calcular después en base a este Z. Okay, voy a generar una variable Z que va a representar este modelo que he estimado. Menos 1.659. Este es 659. 0.89, esa es la constante. Ahora sí, menos 1.020.157 por el precio de Coca-Cola, Esa sí quiero que se mantenga como variable, más 2.14892 por precio de Pepsi-Cola, pero el precio de Pepsi-Cola lo voy a poner a su valor promedio. ¿Cuál es el precio promedio de Pepsi-Cola? Está aquí abajo y había sido 1.20. 1.2027 193. Ese es el precio promedio de Coca-Cola. Entonces estoy fijando un valor ahí, porque quiero hacer el experimento controlado, solo que quiero graficar el experimento controlado. El siguiente variable es display Coke. Este también lo voy a poner un valor promedio. Entonces aquí anoto más 0.660
3287 por el valor promedio de Display Coke, algo así como 37%, ¿no? Aquí está Display Coke 0.37, efectivamente. Voy a anotar ese número, 0.3789437, eso es. Menos, falta el último, Display Pepsi. ¿Cuál es su coeficiente? Aquí está, es menos 0.529793 por el promedio de Display Pepsi, que sale 0.36. 0.36 40 3509. Ahora sí. Bien, muy interesante. Me he equivocado en el comando generate, es solo gen, sin la R. Ahora sí, entonces me ha generado la variable Z. Me ha generado la variable Z, donde la variable precio de Coca-Cola se mantiene como variable, puede tomar diferentes valores y cambiar el valor de Z. Pero todas las demás variables las he fijado en su valor promedio, con lo cual estoy realizando un experimento controlado, Ahora sí voy a generar la probabilidad. Entonces aquí generate probabilidad de elegir Coca-Cola, es en realidad a E, el número E elevado a Z, sobre 1 más E elevado a Z. ¿Se acuerdan? Esta es la función de una logística. Esta es la forma funcional de una logística, una función logística. E a la Z sobre 1 más E a la Z. Eso es. Ahora tengo la variable probabilidad de que se compre Coca-Cola en términos de la variable Z. Enter. Ahora la que debería dibujar es probabilidad de Coca-Cola frente a diferentes valores de precio de Coca-Cola. A ver, hagamos el scatter de PR Coke frente a precio de Coke. Casi lo tiene el mismo nombre, ¿no? Pero precio de Coca-Cola es el que tiene la barrita abajo. Esto es el scatter. Enter. ¿Cómo se ve esto? Ok. Sería como la ecuación de la demanda, ¿no? Solamente que en vez de cantidad demandada, está en probabilidad de compra. Entonces, si el precio es alto, la probabilidad de compra baja. Si el precio es bajo, la probabilidad de compra aumenta. Así que tenemos una especie de demanda de Coca-Cola, expresada en probabilidades. Creo que debería dar la vuelta el eje. Tener probabilidad más bien en el eje de las yes, ¿no? A ver, voy a reescribir esto, pero al revés. Sí. Ahora sí. Entonces la probabilidad la tengo aquí abajo y el precio lo tengo aquí arriba. No sé cuál de los dos es mejor, la verdad. Es lo mismo, solamente dando la vuelta al gráfico. Solo que ahora en este gráfico tengo precio en el eje de las Y's, ¿no? Ahora sí puedo decir si el precio sube o si el precio baja aquí. Eso va a aumentar o disminuir la probabilidad de compra. Ahora sí, así lo entiendo mejor.
Ahora, yo podría generar desplazamientos en la demanda hacia arriba o hacia abajo si aumento o disminuyo la exposición de Coca-Cola. O si Pepsi-Cola reacciona y ellos más bien aumentan la exposición de Pepsi-Cola, entonces va a generar un desplazamiento de la demanda de Coca-Cola hacia abajo, ¿no? Entonces puedo generar desplazamientos de la demanda jugando con las otras variables. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ese grafiquito? Es una especie de demanda, ¿no? Solo que tenemos precio en un eje, pero no tenemos cantidad en el otro eje, lo que tenemos es probabilidad de compra más bien, en vez de cantidad, ¿no? Igual nos ha salido una curva de demanda. Interesante, ¿no? Muy bonito. Así que yo puedo ver cuál es la probabilidad de compra de Coca-Cola que quiero lograr, entonces hasta dónde tendría que bajar mi precio. Eso puedo ver acá, en el gráfico. Hasta dónde tengo que bajar mi precio para aumentar mi probabilidad de compra. Y noten ustedes que el 50% de probabilidad de compra que está a esta altura me está indicando más o menos, sí, un precio menos de $1, ¿no? Si yo quiero aumentar la probabilidad que la gente compre Coca-Cola más todavía, 55%, por ejemplo, tendría que bajar hasta medio dólar, 50 centavos de dólar más o menos, para lograr 55% de ventas, tener 55% del mercado, en otras palabras. Preguntas, por favor, no sé si les ha salido lo mismo. Preguntas, por favor. Bueno, con esto creo que básicamente hemos terminado el caso de Coca-Cola, Pepsi-Cola. ¿Qué más dice aquí en el texto? ¿En cuánto tendría que aumentar la exposición de Coke para que la elección por lo menos sea indiferente entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, o sea que tengan la misma probabilidad, ¿no? Y la respuesta es que hay que aumentar hasta 75% de exposición. ¿En cuánto tendría que bajar el precio para que la elección sea indiferente? Tendría que bajar hasta 90 centavos. ¿Qué combinación de precio y exposición podría lograr el mismo resultado? Eso es lo que acabamos de ver ahorita. Bajar el precio a $1 y aumentar la exposición a 50%, con eso se logra el mismo resultado. ¿Es realista esperar que Pepsi no haga nada? No, no es realista. Seguro que Pepsi va a reaccionar. Y eso es. Con eso terminamos este ejercicio. Entonces, con esto terminamos este ejercicio, o este caso. Lo que voy a hacer a continuación es simplemente cerrar el log. Voy al file, log. Oh, no había abierto el log, qué barbaridad. Me había olvidado abrir el log. Lo que puedo hacer es copiar esto en Word para no perderlo. Sí, lo voy a copiar en Word y se los voy a colgar. Básicamente eso. Y esto sí puedo guardar el archivo tal como está. Ok. Lastimosamente me había olvidado abrir el log. Pero lo que voy a hacer es copiar la Word antes de perderlo. A ver, un momento. No sé qué es este. A ver si no he perdido nada aquí arriba. Creo que no.
Copy como simplemente copy. Ya, ok, entonces está acá, todo está acá, no se ha perdido, de forma que ustedes puedan verlo. Perfecto, así que ya lo he salvado y todo está igual. Ahora sí puedo en realidad cerrar esto otro. Habíamos guardado los datos también. Y este también está guardado. Muy bien. ¿Qué les ha parecido el modelo Logit? En este caso ya aplicado a un caso. ¿Qué preguntas? Álvaro, adelante Álvaro. Sí, profe, perdón, ¿podría repetir cómo podemos interpretar el último gráfico que hicimos? Bueno, tengo por los ejes, ¿no? Por los ejes, en el eje de las YES tenía precio. Si subo, bajo el precio. Y sé que estoy manteniendo todas las demás variables constantes por la forma en que he armado la ecuación, ¿no es cierto? Por la forma en que he generado la ecuación Z. Solo he dejado que pueda cambiar precio. En cambio, las otras tres variables las he fijado en su valor promedio. Entonces, solo por eso, exactamente sé que lo que estoy haciendo es un experimento aleatorio, pero un experimento controlado, gráfico, en forma gráfica. Entonces, tengo en el eje de las Y's el precio Coca-Cola y en el eje de las X tengo la probabilidad de que la gente compre efectivamente Coca-Cola o que elija Coca-Cola. Yo puedo subir, bajar el precio y la probabilidad de que la gente elija aumenta o disminuye, ¿no? Automáticamente. Y siempre estoy haciendo experimento controlado porque las demás variables están fijas. Eso es, Álvaro. ¿Está Súper, bien? profe, gracias. Sí, gracias. Otra pregunta, otro comentario. Se nos ha terminado el tiempo, se nos ha terminado la clase, así que ya tienen un ejercicio completo de Logit. Ustedes